¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ver? Muy bien, ¿y tú? Hasta los huevos del vecino, no puedo más. Yo aquí súper happy. Pues no sé, está poniendo reggae hoy por lo menos, no tenemos mucho de qué quejarnos. Otros días es peor con la PlayStation o con el rock duro Ya. o dando golpes contra la pared. Pero es que llevo otra mañana con la musiquita suya y además es que con su humo que entra por la ventana. Hay una nube aquí. A Madre veces nos mía. acompaña música con la ambientación adecuada, que es ese humo, ¿no? Así bien, correcto, vale, guay. Lo asumimos y lo incorporamos al podcast. Tú Vale. déjate llevar, Ya déjate está, llevar. ya está, no pasa nada. ¿Qué día es hoy? Pues hoy es, espera Dos. que lo miro, Hoy 2 es de abril. 2 de abril, 1 del mediodía. Somos creo que el único país que decimos 1 del mediodía. La 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Y vamos a hablar hoy de cositas distintas, pero antes de eso quieres decir hola a alguien, ¿no? Sí, yo quiero saludar a María en Instagram, @mr26, escrito mr26, porque ha hecho una acuarela del perro semihundido de Goya mientras escuchaba nuestro episodio dedicado a las pinturas negras. Qué bonito. Muy bonita, además. Sí, es muy bonita. Me alegra que le haya inspirado nuestro audio y no el artículo de Pello. Mira, Carmen Morais también nos ha mandado, nuestra amiga Carmen, nos ha mandado una foto de su perrita monísima. Colocada en la cama, tapada casi todo el cuerpo con la manta y hacia arriba, haciendo como del peñasco de Goya. Exacto. Y el perrito ahí. Se llama Pispa la perrita. Y Ay, luego qué compartimos mona. la foto, se nos deja Carmen, ahora le preguntaremos. Sí, pídele permiso a Carmen a ver si nos deja porque ha sido un envío privado. Por cierto, quiero darle las gracias desde aquí, quiero darte las gracias a ti desde aquí. Parece que estoy aquí en un mí? escenario. A ti por atender también todos los mensajes que nos llegan en las redes sociales y no solo los mensajes, de currarte esos carruseles de fotos que publicas en Instagram con cada episodio, ponerlo también en Twitter y de contar a través de las redes un poco lo que hacemos en el podcast, que es importante. Sí, Y pero lo haces muy bien, Juanra. Que no es nada, gracias. No es nada, por favor. No, bien, aplausos. Que no, qué tontería. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Que me lo has propuesto tú y yo te he dicho, venga, vale, me lanzo, pero en realidad me da un poco de miedo porque no me gusta nada hablar de mi trabajo, así que a ver cómo me vas Pero déjame guiando. que diga de qué vamos a hablar, que aún Ay, no vale, lo sabes. vale. Estás ya mirando. Venga. Mira, no tenía ganas yo de volver a dar la chapa a la peña con otro cuadro más de la colección del museo. Que mañana lo haremos otra vez, que vamos a seguir todos los días haciéndolo y es maravilloso y nos encanta. Pero hoy yo tenía ganas de hablar de algo distinto, de un poquito diferente. Y sí, te propuse hablar de tu trabajo, Bernardito, de las copias en el Museo del Prado. No solo hablar de lo que hoy se hace en el mundo de las copias en el museo, que son, por qué se hacen, qué hay que hacer para poder copiar en el Prado, qué sentido tiene, qué obras se copian y qué obras no se copian. No solo esto, que bueno, está muy bien y que lo has contado en muchos medios de comunicación durante el Bicentenario. Sí, déjame hacer un inciso aquí. Quiero decir que las compañeras de prensa durante el Bicentenario, que ha sido el año 2019... Menos mal que no ha pillado el 2020, por cierto, el Bicentenario. Pues sí, porque menuda chufa de Bicentenario habría sido. Sí. Las compañeras de prensa, decía, han tenido un montón de solicitudes de medios para que contásemos desde el museo asuntos relacionados con las copias históricamente, el presente, que hablasen copistas, y todo esto pasa por comunicación, así que quiero ¿Cuántas darles... mujeres hay copiando? También, sí, eso venía más ahora al hilo de la Expo Nueva de invitadas, estaban ahí las preguntas ya rondando y estaba preparando yo documentación sobre ese tema. En fin, quiero darle las gracias a Bea Carderera, a Eva Cristóbal, porque todo pasa por ellas y bueno, es un trabajo importante también el que hacen y claro, esto es un pequeño grano, lo Es de que las copias. tú has sido uno de los hombres del Bicentenario, has estado en ese grupo reducido de trabajadores que han dado la cara en el Bicentenario y la gente te habrá visto en muchas cosas en la televisión, en periódicos y todo, porque eres uno de los chicos copias del museo. Chicos copias. No, eres el chico copias del museo y quiero que cuentes también aquí, pues eso, en qué consiste tu trabajo y todo lo que gira en torno a él. No solamente en periódicos importantes, Bueno, no ¿sabes solamente lo que- en La Sexta. ¿Sabes lo que me preguntan mucho? ¿Eres copista tú? ¿Tú haces las copias? ¿Tú pintas? ¿Tú eres el copista? ¿Esto de ser el jefe de la oficina de copias o el encargado de la oficina de copias es que tú eres el copista? O sea, ¿cómo es? Y yo, no pinto nada. Yo no sé pintar. Ya me gustaría. Yo no sé pintar. No pinto nada y además no sé pintar. Yo soy el enlace entre el museo y los copistas. El que coordina la actividad de las copias que se hacen en las salas. Pero no pinto nada.
Pues sí, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los copistas, de qué hay que hacer para copiar, todo ese tipo de cosas, pero también vamos a hablar de la historia de las copias en el museo, si han sido importantes o no, qué artistas importantes han venido a copiar al museo, bueno, ese tipo de cositas, un poco por variar esta vez. Entonces, como ya has dicho, te dedicas a gestionar la oficina de copias del Museo del Prado. Sí, yo lo hago desde 2016. Antes Solamente. ¿quién lo hacía? Pues mira, antes lo hacía un señor que en uno de los episodios de esta tanda que llevamos de confinamiento lo mencioné, pero hay que repetirlo aquí porque es el capítulo en el que hablamos de este tema. Él se llama Francisco Martín Ortiz de Zárate. Me río porque me acuerdo de que tú inmediatamente dijiste Paco Copias, porque es verdad que mucha gente en el museo pues lo conocía así porque era su trabajo en la oficina de copias. Bueno, pues Paco, como le llamamos todos, Paco Martín Ortiz de Zárate, es un hombre que empezó a trabajar en el museo con 15 años. Lo he consultado porque además hay un vídeo que se grabó con él antes de jubilarse y está disponible en la web del Prado. Recomiendo que lo veáis. Dura 20-25 minutos y es interesante. En una sección de la web del Prado que se llama Las Voces del Prado y que es... No está allí. Creo que no está exactamente ahí porque se había hecho antes. A lo mejor lo han integrado en Voces del Prado, pero yo lo he encontrado ahora en otro apartado de la web del museo. Bueno, aprovecho para recomendar Las Voces del Prado. Siempre. Que ya lo he pensado varios días y que nunca lo he podido decir, que es una parte de la web del Prado que se dedica principalmente a reunir entrevistas con trabajadores de todo tipo que han pasado por el Museo del Prado y que la mayoría ya están jubilados y otros no, todavía están allí. Pues desde limpiadoras hasta conservadores, pasando por nuestra ex compañera Monse, que se dedicaba a la colección permanente, Manolo, el jefe de la brigada, en fin, un montón de gente que habla sobre su trabajo y habla, además, muchos de ellos, como están jubilados ya, hablan sin pelos en la lengua y hay mucho que sacar de ahí. Es muy interesante. Sí, interesantes y divertidas. Y son entrevistas, las que está diciendo Juanra, que se han hecho específicamente para el Bicentenario, durante los meses previos al Bicentenario y durante el Bicentenario. Y luego lo ha hecho nuestra compañera de vídeo, Sonia Prior, un trabajo ingente también, en un plató... Estamos dando muchos nombres hoy, la gente estará ya que no puede más con tanto nombre. Bueno, lo siento, ya pasamos a esto. Recomendable, Voces del Prado, de verdad, muy, muy interesante. Porque el Prado lo hacen las personas que trabajan en el Prado. Y una de ellas es eslogan, esto ha sido un eslogan. ¿Me dejas, por favor? Una de ellas es Paco Martín. Paco, decía, entró en el Prado con 15 años como ascensorista. Su padre había trabajado ya allí como calefactor en el museo. Fíjate, profesiones que ahora, claro, no existen. Aunque sigue trabajando gente en climatización. Yo tengo un calefactor en el baño. Trabaja. Bueno, voy a hacer como que no has dicho nada. Paco empezó como ascensorista, dice que había 5 ascensores cuando él empezó a trabajar allí y que eran de palanca. Es decir, él tenía que accionar la palanca para que el ascensor parase exactamente en la planta y no un poco más arriba ni un poco más abajo, porque imagínate, si no la gente se la podía pegar o la gente mayor tenía que subir el escalón o se caía para adelante. ¿Sabes? Es un trabajo importante. Entonces, Paco estuvo como ascensorista, luego se fue a hacer la mili y cuando volvió de la mili ya empezó como vigilante de salas y más tarde ya en la oficina de copias. ¿Sabes que la primera fotocopiadora que hubo en el Museo del Prado estuvo en la oficina de copias? ¿En qué año fue esto? No sabes, ¿no? Mira, el año yo no lo tengo. Tampoco pensando que no soy María Patiño. Lo mejor es que sigue siendo la misma fotocopiadora que usas tú a día de hoy, seguro. Estoy convencido. Sí, porque es la última mierda. No. Bueno, pues Paco es un tío, de verdad, súper... que sabe un montón. Es un tío que es historia del museo. Empezó en 1966 y cuando Paco se jubiló estuvo una compañera contratada durante un tiempo del INEM y luego ya empecé yo en 2016. Entonces, la oficina de copias lo que hace es gestionar la realización de copias de los cuadros del Museo del Prado que llevan a cabo pintores, ¿no? Bien. ¿Cómo elegís a esos pintores? O sea, ¿el Prado tiene algún tipo de interés en que sus obras se copien? Porque mucha gente, por ejemplo, que a mí me preguntaba, unos amigos de mi hermana una vez y mucha gente, te pregunta, pero los cuadros del museo que están colgados en las paredes no son los originales, son copias. Ese es uno de los bulos que ha ido por ahí mucho tiempo y seguirá. Bien, entonces, tu trabajo y la oficina de copias consisten en gestionar las copias, la elaboración de copias de obras del Museo del Prado que llevan a cabo pintores, ¿no? Sí. Mi pregunta es, ¿el Prado tiene algún tipo de interés en que sus obras
se copien. Porque, mira, yo qué sé, he tenido un montón de gente en mi vida que me ha preguntado, pero las obras del Prado no están las originales colgadas en las paredes, ¿no? Las de las paredes son copias y las originales están guardadas porque como vas a tener allí las meninas de verdad, sin cristal y sin nada ahí al alcance de la mano de cualquier persona. Eso no podría ser, son copias, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿el museo tiene algún tipo de interés en que sus obras se copien? Es uno de los fines del museo. O sea, interés no. No tiene interés. Es una de sus funciones. Efectivamente, es una de las funciones, uno de los objetivos del museo. Hay gente que nos escribe a la oficina de copias preguntándonos qué tienen que hacer para que el museo les contrate para hacer copias. Pintores que nos escriben. Pero es que no es eso lo que hacemos. Exacto, no. El museo recibe peticiones. De gente que está interesada, ellos están interesados en copiar. Uno de los objetivos del museo, además de conservar las colecciones, documentarlas, estudiarlas, esto que tú te sabes también, es también difundirlas y colaborar en la formación de los artistas del presente y del futuro, de los estudiantes de Bellas Artes. Y cumpliendo esa misión que el museo se permite, desde que el museo existe, desde 1819, que los pintores, los estudiantes, da igual que estén formados o no formados, pueden ser autodidactas, vengan a copiar las obras de la colección del Prado. O sea que todos los copistas que hay hoy en día en el Prado, entonces, son jóvenes que vienen a aprender. No. Entonces, ¿quiénes son? Hay muchos copistas que empezaron a venir cuando eran jóvenes a copiar obras del museo porque se ganaban la vida así. Y siguen haciéndolo. Es una generación que está desapareciendo. O sea, que se ha convertido en la profesión de algunas personas, ser copista. Hay algunos que sí. Ya no forma parte de ese aprendizaje de los artistas solo, sino que también hay gente que su profesión es copista y se dedica a copiar cuadros del Prado. Sí, lo alternan. Alternan la copia de obras del Prado o de obras en general, porque algunas las hacen en sus estudios, son de otros museos o de colecciones privadas, les encargan copias de retratos o les encargan retratos también, o cualquier tipo de pintura que ellos hagan. Son pintores que dedican bastante tiempo a hacer copias porque se les da bien. Esto creo que viene al hilo de lo que hablábamos en uno de estos episodios sobre la creación o la copia. Uy, sí, ya, pero eso ya habrá tiempo de llegar a eso, no te preocupes. Hoy llevo yo la batuta de la conversación. La llevas siempre. No, hoy más. No, hoy hablas tú más y yo voy a dirigirte un poquito. Entonces, decías que las funciones del Prado, entre otras, son las de permitir que el público tenga acceso a las obras y no solamente para verlas, sino también, si quieren, para copiarlas. Pero tú has dicho algo de que era principalmente para gente que adquiriese conocimientos a través de esa práctica y, sin embargo, no es solo así. También hay gente, como dices, que vive de ello, que vive de las obras que vende y que copia en el Prado. Esto es algo que, como decía hace un momento, está desapareciendo, pero hubo unas décadas, en los 60, 70, 80, en las que muchos pintores y muchas pintoras, muchas mujeres también venían a copiar y vivían de eso, de reproducciones que hacían porque el nivel adquisitivo de los visitantes era alto, la fotografía no estaba en el momento en el que está ahora. Entonces, si los visitantes querían tener una obra como las que había en el Prado en su casa... Un recuerdo, vamos. Sí, un souvenir, digamos. Lo que hacían era pedirles a esos pintores que ellos veían en las salas que estaban copiando que les vendiesen ese cuadro u otro cuadro que ellos ya tenían en su estudio hecho, u otro cuadro que ellos veían en el museo. Los visitantes decían, oye, pues el que estás haciendo no me gusta mucho porque es, pues yo qué sé, un santo martirizado o una virgen y quiero un retrato de ese señor o una infanta Margarita. ¿Me la haces? Sí. Pues vendían mogollón, se hacían hasta 1000 copias al año. Qué pasada. 1000 copias al año. Ahora ya no. Venían no queda tanto, ¿no? No, mucho menos. En esa época venían unos 100 copistas al mes, 1000 copias al año. Te hablo de los 60, finales de los 60, por ejemplo. Y ahora vienen unos 20, 25 copistas al año, no al mes, y se hacen más o menos el mismo número de copias. 20 y tantas, 30, algún año 40, pero no más. Como te digo, no viven de eso, porque si vivieran de eso, harían muchas más copias y vendría mucha más gente. Ahora tenemos ese perfil nuevo que son más estudiantes, gente de 40 años, 40 y tantos, que están en un momento
en el que por falta de formación en las carreras de Bellas Artes vienen al museo a aprender a dibujar, a aprender la técnica del óleo, a medirse con los maestros del Prado, y es un momento de sus vidas como, llámales artistas, llámales copistas, como quieras, personas que tienen otros trabajos también, pero se les da bien pintar, y luego pasan a otra cosa. Yo diferenciaría claramente entre copista y artista. O sea, un copista es una persona que vive de ello, ¿no? Yo creo, o que su práctica habitual es la de copiar, y que copia por encargo, que su meta es conseguir esa copia, una copia lo más literal posible para poder ganar dinero con ese ejercicio. Y sin embargo, bueno, cualquier estudiante o cualquier pintor adulto, me da igual, que quiera formarse un poquito más y que quiera medirse con los grandes genios, como tú dices, es otra cosa. Eso no es un copista, es una persona simplemente que en un momento determinado, es un artista que en un momento determinado pues toma ese tipo de contacto con las obras antiguas para seguir aprendiendo o lo que sea, pero yo creo que no tiene nada que ver con el término profesional, al menos de copista. Te hablo desde mi puesto de trabajo en el museo. Hay personas, como tú dices, que viven de las copias. Que se me ocurran ahora mismo, te puedo decir 3. Luego, hay algunas, que mantienen la doble vertiente. Que hacen copias, si tienen suerte y las venden, fenomenal, porque con eso pagan las facturas, y a la vez hacen su obra. O lo intentan. Y luego un tercer tipo, que son los estudiantes que vienen a aprender nada más, ¿no? Sí, pero no solo son estudiantes jóvenes, también hay gente que ya está formada, hay gente extranjera. Hace poco vino una pintora de Estados Unidos, o un pintor británico, una chica de Canadá, que tienen sus carreras y de repente dicen, quiero copiar a Sorolla, porque me apetece, porque les gusta Singer Sargent y saben que tenemos obra de Sorolla en el Prado y me preguntan, ¿cuáles se pueden copiar de Sorolla? Estos. Me mandan un correo con tiempo, lo organizamos, copian a Sorolla y luego siguen con su vida. Vale. Para la oficina de copias, para el museo, entonces, ¿hay diferencias entre un tipo de copista y otro? O sea, ¿o se les pide lo mismo para entrar? Porque creo que tienen que pasar un proceso de selección o algo así, ¿no? Todos ellos. Todos tienen que pasar un proceso de selección. La diferencia principal es el precio. En el caso de los estudiantes, los que están matriculados cuando empiezan a copiar y cuando renuevan su permiso, que dura un año, tienen que pagar un precio de matrícula inferior. La matrícula, digamos, el permiso de copias, que dura un año, son 15 euros. Y el general son 30. Los estudiantes luego, por cada copia que hacen, tienen que abonar al museo 30 euros, que es un precio público, una tasa, y el precio general para los copistas que no son estudiantes son 100 euros. Uh-huh. Pero se les pide lo mismo. ¿Y qué se les pide a todos? Lo mismo. Se les pide un currículum, una carta de recomendación de un profesor de Bellas Artes o de una escuela universitaria de artes plásticas o de diseño, que no tiene que haber sido su profesor, puede ser un profesor con el que ellos se pongan en contacto y que les firme esa carta, que conozca su obra, que ellos, que se busquen la vida. Queremos también un poco que la gente se busque la vida, ¿sabes? Que sepan venderse, que sepan defenderse, enseñar lo que hacen y que un señor que es profesor universitario de Bellas Artes pues les avale de cara al museo. Si son extranjeros, además, tienen que presentar una carta de la embajada o del consulado para que demuestre que el consulado o la embajada está al tanto de que esa persona que es de fuera de España viene a copiar al Prado. Pero lo más interesante es ese filtro que decías tú, esa selección. ¿Cómo hacéis esa selección? Esta selección, que incluye también fotografías de las obras de arte y un currículum, pasa por la coordinación de conservación, por Karina Marota, y entre ella y yo decidimos quiénes tienen el nivel, digamos, para poder enfrentarse a copiar un original del Prado al óleo. Siempre intentamos que sea... intentamos ver en las obras que presentan no que sean perfectas, sino que la persona que ha hecho eso puede mejorar pintando delante de una obra de un Velázquez, delante de un Murillo, delante de un Goya, delante de un Tiziano, ponle. Porque la copia tiene que parecerse al original. Uh-huh. No pueden ponerse creativos. Y la respuesta que damos suele ser positiva, suele ser afirmativa. Hay veces que no, pero han sido muy pocas, muy contadas. La gente cuando llega ya, cuando pasa esos filtros que te decía de conseguir esa carta de la embajada, del profesor, mandarnos las fotos de su obra también, imagínate para ellos, ¿no? El momento de
¿qué 5 fotos de mis trabajos envío al Museo del Prado para que me evalúen? Bueno, hay muchos que se quedan por el camino y que ni siquiera llegan a enviar las fotos. Entonces, ha sido muy pocas veces las que hemos dicho que no. Todo esto es para copiar con un caballete y un pincel y óleo. Sí. Si tú quieres dibujar, inspirarte en las obras del Prado para dibujar, tomar notas como artista joven que eres o mayor, me da igual, lo puedes hacer sin pedirte permiso a ti. Eso puede hacerlo cualquiera, sí, con técnica seca, con carboncillo, con lápices de colores, técnica seca. Y con un A4 como máximo, que no sea un cuaderno gigante, ni usen tablas para apoyarse. Si se sale de esas medidas y de esas técnicas y quieren hacer otras cosas, por ejemplo, dibujar apoyados en una tabla o en unas dimensiones muy grandes, sí que tienen que ponerse en contacto con nosotros. ¿Se pueden sentar en un banco para dibujar esta gente que no pide permiso? Sí, claro. Y en el suelo no. En el suelo no. En el suelo solamente los niños pequeños, hasta 5 años más o menos. Y siempre pidiendo permiso al vigilante, la persona que va con ellos. Pueden también usar las sillas del vigilante, aunque a veces es verdad que a los vigilantes les sienta mal que usen su silla. Así que es mejor que si alguien va a dibujar y quiere sentarse un rato en la silla del vigilante porque le va bien en el punto en el que está la silla para, ¿sabes?, para ponerse delante de un cuadro porque lo ve bien desde ahí, que pregunte antes al vigilante, que le diga, oye, ¿te importa que me siente un momento en tu silla? Ok. La educación ante todo. Siempre va muy bien llevarse bien con el vigilante, del museo que sea. Como en todos los sitios. Oye, y a ver, se me ocurren preguntas. El museo pregunta, tú preguntas a los que quieren pintar en la casa, en el museo, cuál es su función. O sea, ¿qué quieren conseguir con esa copia? Si van a venderla, si van a aprender. Normalmente no hace falta ni que pregunte, porque ellos me cuentan sus historias. Me dicen, soy argentina y quiero ir a copiar este cuadro porque me obsesiona desde que era pequeña. O tenía una lámina, un póster de este cuadro de Guido Reni en mi casa y de repente me han entrado ganas de estar delante de él y pintarlo. Ellos te lo cuentan. No hace falta ni que preguntes tú. En algún caso sí. Y, bueno, normalmente el fin es formarse, pero no siempre. Y da igual. Al museo le da igual esto. Vale. Se me ocurren temas de seguridad, problemas con seguridad, más que de la ocupación del espacio y del riesgo que acarrea tener óleos en la sala, que también, y que, bueno, me consta que tú tienes cuidado con ello, que te paseas por las salas cada 2x3 para vigilar que tengan su paño en el suelo, que tengan sus pinturas recogidas. Sí, que no cuelguen el abrigo del caballete, que alguno lo ha usado como perchero alguna vez. Al margen de ese tipo de seguridad, que es necesaria y fundamental, se me ocurren preguntas más del tipo... Y eso es verdad, ¿eh? Se me están ocurriendo las preguntas sobre la marcha. No vayas a pensar que está pactado esto. A ver, a lo mejor hay que cortar. No está pactado. O sea, no hemos planificado las preguntas ni nada de nada. Se me ocurre desde el punto de vista de seguridad respecto al hecho de... Bueno, o sea, a ningún museo del mundo creo que le interesará que haya una copia perfectísima circulando por el mercado. ¿Hasta qué punto se puede utilizar para cosas feas? Eso se intenta evitar desde hace muchos años, además, pautando las medidas de las copias. No pueden ser las mismas del original. Y ha cambiado esto, ¿eh? Ahora mismo lo que se pide es que cada copia sea al menos 5 centímetros por lado, mayor o menor que el original. Esto ha variado. Ha habido épocas en las que han sido 10 centímetros, otras en las que han sido 3, que es muy poquito, porque imagínate, es una tela, la cortas luego y ya está. Es exactamente igual que la copia si lo has hecho más grande. Total. Pero en cualquier caso las documentáis, ¿no? Las fotografíais antes de que salen. O sea, tú tienes el control exacto de también qué obras se han hecho, qué copias han hecho, qué copias salen del museo, en qué fecha han salido, tienes fotografía de ellas, quién las ha pintado, todo. Todas. Hay unos libros de registro de copias y de copistas y ahí se inscribe cada dato referente a cada copia que se hace en el Museo del Prado y además, como dices tú, se fotografían. Nuestros fotógrafos, los mismos que fotografían las obras originales, fotografían las copias terminadas antes de que se las lleve su dueño. Uh-huh. ¿Qué más me quieres preguntar? Mira, quiero girar un poco. Venga, vamos a girar. Ya no te veo. Hacia el valor de las copias, sobre todo en el aprendizaje, que es algo que es indiscutible, ¿no? Que siempre se ha hecho. Y tengo aquí una pregunta que a lo mejor es políticamente incorrecta y sobre todo hecha por mí, pero bueno, ¿por qué pedís que la copia que hacen se parezca al máximo al original? Porque parecerse sí, pero, por ejemplo, ¿se puede utilizar técnicas distintas?
O sea, tú puedes copiar un cuadro a la acuarela aunque el original sea el óleo. Se me ocurre, por ejemplo, y ahora vamos a hacer un recorrido por ello, pero Fortuny, cuando copia obras del Prado, la gran mayoría las hace a la acuarela. Y no son la obra completa, son detalles de la obra, son las partes que a él le ha interesado. Entonces, como creador, y además Fortuny ya vino a copiar al Prado cuando él ya tenía unos 30 años, como creador, ya maduro, él tenía la capacidad para decidir no solo qué obra le interesaba, sino qué parte de esa obra le interesaba y qué técnica le interesaba utilizar para captar lo que él fuese que quisiese captar. O sea, pues yo qué sé, pues la pincelada a lo mejor la captas mejor con el óleo, igual que la técnica original, pero a lo mejor la composición te basta con tal, o los colores lo haces con acuarela, no sé. ¿Se puede o no se puede utilizar técnicas distintas? ¿Y cuál es el motivo por el cual queréis que sea lo más parecida al original? Pues son dos preguntas muy interesantes y dos preguntas difíciles de responder. Voy a empezar por la segunda. ¿Por qué el Museo del Prado pide que las copias sean lo más parecidas posibles al original? Hay un reglamento. El reglamento tiene una antigüedad y se ha ido cambiando muy poquito. Lo que se ha ido haciendo ha sido añadir especificaciones. Y siempre se ha mantenido el que las copias sean no réplicas, porque te decía lo de las medidas, que no sean las mismas del original, pero sí que sean fieles. Porque si un artista quiere crear su propia obra, hacer una versión, eso lo puede hacer en su estudio, en su taller, a través de una foto, a través de un apunte que toma en la sala. Claro. Se mantiene, bueno, la idea esa de que si te pones con tu lienzo o con tu tabla delante del cuadro original y vas a pasar horas y horas y días, es porque lo que vas a hacer es algo que va a tener mucho que ver con lo que tienes delante. De hecho, antes en el Prado había una sala, que era la sala de exposición de copias, donde se exponían las mejores copias de esos copistas y se vendían. Era sala de exposición y venta de copias, y el museo llegó a ganar un porcentaje pequeño de esa venta durante un tiempo. Ahora ya no. ¿En qué épocas fue esto? En varias épocas. Sí, hablo de memoria ahora, pero si no me equivoco, en los años 20 del siglo pasado y de nuevo en los 60 más o menos. Como te decía, esta es la respuesta a tu segunda pregunta. La primera, ¿se puede trabajar en técnicas distintas? Se puede, pero de nuevo lo que dice el reglamento es que las pinturas se hacen al óleo, en salas. Si alguien quiere trabajar, imagínate, al fresco, quiere hacer acuarelas, cualquier otra cosa, nos lo tiene que proponer, nos tiene que enviar un proyecto justificado, contándonos por qué lo quiere hacer. Y si se considera que es interesante, se puede dar permiso. Por ejemplo, hubo una pintora japonesa, tengo por aquí su nombre, que hace unos años hizo una copia casi exacta del Jardín de las Delicias del Bosco. Estuvo 5 años. Coincidió con la subdirección de Manuel Amena, presentó un proyecto, pareció que el proyecto era interesante y se le dio ese permiso. No hace tampoco, hace ya años de eso. Bueno, en los 90. 20 años. Espera, que voy a buscar su nombre. Esto fue en los años 90. Espera. Mariko Umeoka Taki. 5 años, copiando el Jardín de las Delicias. Una copia se tarda unas 6-8 semanas en hacerse. Ella luego la expuso en el Círculo de Bellas Artes y mientras pintaba estaba alojada en el Palace. ¿Qué nivel? ¿Cómo te quedas con la japonesa? Madre mía. Casi nada. Oye, y ha habido algo de chinos en grupo también, ¿no? Vinieron unos chinos en masa a pintar. Sí, esto fue en 2013. Y vinieron a copiar también. Venían con sus profesores. Eran estudiantes chinos de escuelas de bellas artes que venían con sus profesores y estuvieron unos 15 días más o menos. Eran copias rápidas. Recuerdo que entraban en masa. Eran como fotocopias, más que nada. Pero, a ver, ¿cuándo un chino ha necesitado venir al Prado para hacer una copia de un cuadro? O sea, los chinos copian allí en almacenes sin ventanas. Sí, sobre esto tiene también mucha información nuestra compañera Marta Hernández y es un tema que le fascina para las conversaciones de comedor. Es verdad. Vinieron los chinos, hicieron sus copias, todos a la vez, con sus profesores haciéndoles el seguimiento. Además salió bastante en la prensa y tal. Y luego ha habido más peticiones de agencias de viajes chinas para repetir el formato, pero bueno, hemos considerado que no era conveniente para la actividad regular de lo que hacemos en el Prado.
¿Para cuándo un maestros de la copia? ¿Masters copia? Masterchef, máster de la costura o maestros de la copia. Televisión española, yo te veo de jurado allí. No innoves tú tanto. No innoves tú. No sé. Por esto no asciendo. Bueno, oye, quería preguntarte también por pintores que no solo hacen copias de las obras en sí, sino que hacen vistas, porque también creo, yo he visto a un chico pintando por las salas que pintaba vistas de las salas. Está en la respuesta que quería darte. Es verdad, también es uno de esos proyectos que nos llegó. Un chaval que había hecho un par de copias en el museo, creo que recuerdo bien, y se le ocurrió, se dio cuenta de que la copia no era lo suyo, que aprendía pero no se quería quedar en eso, y presentó un proyecto para hacer vistas de salas. Él hizo un estudio histórico de otros pintores que habían hecho vistas de espacios arquitectónicos, de exteriores, de interiores, y bueno, pareció interesante y se le dio permiso, hizo seis vistas: la sala de las Meninas, la galería principal, la sala 49 donde está la maqueta del museo, del edificio Villanueva. Hizo también la puerta de Goya Alta, que la hizo en un tondo, esa la viste tú además, creo, con la escultura de Carlos V. ¿Cómo se llama ese chico? Que no te he dicho su nombre. Se llama José Luis Pérez Santiago. Y luego había una mujer también que iba a hacer fotografías a las salas, ¿no? Sí, esta es Paula Barona, pero ella no ha pintado nunca en las salas porque su trabajo es en su estudio. Ella pinta interiores de museos, pero lo hace en su estudio. Ella hace un montaje con fotos de esos interiores y fotos del público en diferentes posturas, como siluetas, como figuritas. Escoge a visitantes que le llaman la atención por el atuendo que llevan, por los colores de la ropa, porque llevan un sombrero, porque llevan algo llamativo, por los zapatos, por lo que sea, ¿no? Y luego incluye a esos personajes en las posturas que a ella le gustan más dentro del espacio arquitectónico que ha fotografiado vacío. Paula Barona. Muy interesante, sí, sí. Por cierto, me estoy acordando del copista Ligón. El copista Ligón es un chico que se hizo famoso, un tío, vamos, no sé si era un chico o era un señor ya de su edad, pero era Ligón, eso es lo importante, que venía a pintar a las salas del museo y nunca acababa las copias. Me contaba un día una persona de restauración, un compañero, que se partía de risa cuando lo veía en las salas porque estaba con el caballete y los pinceles en la mano, pero nunca estaba pintando. Siempre estaba ligando con las chicas, con las visitantes, y las copias siempre las dejaba a medias y se las llevaba. Entonces Paco Copias, ya es Paco Copias para siempre, este pobre hombre, se quejaba porque decía: joder, tío, es que no acabas ni una copia, llévatela ya porque se te ha acabado el plazo y no la vas a poder terminar. Es que vienes a pintar un rato, pillas a una chica y te vas. De esto hace años, muchos años. Sí, ¿no? es batallita que puede ser de los 90 o de los 80 perfectamente. Vale. También te haces cargo de unas becas, trabajas en la Escuela Prado, en la gestión de unas becas importantes, inglesas, sobre chavales que vienen aquí a dibujar. Ellos sí vienen a dibujar y son artistas ellos, ¿no? Son pequeños o jóvenes artistas que están aprendiendo. Sí, esto es una beca que existe desde 1976. La inauguró el heredero del hispanista Richard Ford, Sir Brinsley Ford, historiador, porque con lo que recaudó, lo que ganó de la venta de una primera edición de la Tauromaquia de Goya, invirtió ese dinero en la beca a la que él llamó Richard Ford, con el nombre de su antepasado. Y desde entonces, desde el 76, se da un dinero a 4 estudiantes británicos, a jóvenes artistas, que un comité selecciona de las escuelas de bellas artes del Reino Unido para que vengan cada verano al Prado y tengan la oportunidad de dibujar en las salas, y no solo en las salas. Por eso es una beca en la que participamos nosotros. No es solo venid cuando queráis y ya está. No, les enseñamos espacios a los que no pueden acceder los visitantes. Van a restauración, pueden incluso visitar, pues imagínate, pues los almacenes, visitan espacios cerrados al público. ¿Sabes? Restauración, la biblioteca, el gabinete de dibujos, pueden estar a centímetros de los dibujos, de los grabados de Goya, que normalmente les fascinan. A todos les encanta Goya, es brutal. Tienen una fijación con Goya que es tremenda. Justo te iba a preguntar eso. Ya he recibido bastantes generaciones de becarios Ford y que son eso, chavales jóvenes. Que vienen con sus cuadernos ingleses. Y vienen los cuadernos vacíos y es maravilloso ver cómo poco a poco los cuadernos se van llenando de dibujos y de color, porque algunos también meten color. Y nos lo enseñan, bueno, me lo van enseñando según van y me preguntan a veces, ¿se te ocurre algún artista en el que me tenga que fijar que no haya visto todavía? Pero normalmente
ellos solos van hacia Goya, es brutal. Van hacia las pinturas negras, además, mucho, mucho. Ellos eligen en qué quieren pararse, ¿no? En qué quieren dibujar. Ellos lo eligen Sí. libremente Y les prestamos unas sillas. Mira, la diferencia también es que se les deja sentarse. y casi siempre es Goya en lo que se fijan, dices. Sí. Velázquez, Velázquez también, pero más Goya, tío. Les mola Goya mucho. el Greco, Pues no, el Greco no. Rubens. No. Tampoco ¿A dónde Rubens. me quieres llevar? Me interesa ver cómo estos creadores actuales se fijan en el Prado y aprenden del Prado, aprenden de las obras que están colgadas en el Prado, aprenden de los antiguos maestros y saber un poco en cuáles se fijan más, porque son libres de elegir en quién fijarse. Entonces, lo harán muchos más creadores, porque muchísimos más creadores vendrán al Prado y se pasearán sin necesidad de ponerse a pintar. Habrá otros que vengan a dibujar y como cumplen con las normas de dibujar libremente, tampoco nos enteraremos como parte del museo de qué es lo que les ha marcado más. Aquí tenemos como casi el único caso actual que podemos controlar, que tú puedes controlar, de una generación, de varias generaciones de artistas jóvenes que vienen aquí a aprender exclusivamente a empaparse del arte español y que libremente eligen en qué fijarse y en qué no, y que estoy seguro su obra o su forma de pintar o de dibujar cambia después de haber estado conociendo a estos grandes maestros del Prado. Entonces, por eso, porque como podemos saber exactamente este grupo de becarios en qué se fijan, pues por eso te he llevado hacia allá, hacia el Greco, el Bosco, Les suele interesar mucho la anatomía. por tanto la fragua de Vulcano, por ejemplo. Velázquez. Hacen estudios anatómicos, no sé cómo decirte, en las esculturas también, la escultura clásica les interesa. Descubren, es muy bonito ver cómo descubren poco a poco la colección. La escuela veneciana también les interesa, dibujan mucho las figuras como Danae, Venus, Adonis, de Tiziano. Y les cambia como artistas. ¿Tú crees que algo en ellos cambia cuando pasan por una experiencia como esta, o al menos por conocer tan de cerca las obras de los antiguos maestros? Pues mira, más que cambiarles como artistas, que creo que en un plazo tan corto es difícil de verlo, les hace más sabios, les hace conocer más. Me estoy acordando de una chica, Rosa Cuadrelli se llamaba, en mi primer año en la oficina de copias, que estaba bastante obsesionada con Carlos III. Le interesaba mucho Carlos III, las obras de Mengs, la primera época de Goya también, pero era muy curioso porque ella transformaba lo que veía. Hay algunos que dibujan directamente lo que ven y ella lo transformaba, les daba unos colores muy pop, si se puede llamar así, aunque no es pop exactamente, hacía algo especial, hacía algo, ¿sabes? Que tú veías que ella tenía su sello y era una chica como de 19 o 20 años, era una niña. Y fue precioso ver lo que salía de sus lápices en las salas del museo. De verdad que sí, porque no tenía nada que ver con lo que estabas viendo y a la vez estaba pasando por ella la colección. Qué bonito. Qué bonito. Además, a estos chicos luego les dan un premio, ¿no? Eligen... Se les da un premio, sí. Hay un comité, este comité que les elige, y una persona del Prado también. Es que estoy buscando su perfil en Instagram para dároslo, porque la tengo localizada. Ah, mira, está aquí mi móvil. Hay un comité que elige al ganador, al que se considera que ha aprovechado mejor el tiempo en el Prado, que se reúne a finales del año. Uh-huh. Ellos vienen en verano, decía, pues en diciembre los chavales presentan sus cuadernos a ese comité y se da un premio, se redondea la beca, digamos, se completa la beca para esa persona que es la mejor. No solo la que más ha dibujado, sino la que también tienen que hablar, tienen que, en su discurso... Defender, ¿no? Exacto, defender el trabajo que han hecho en el museo, contar por qué han escogido esas obras, qué han conocido... Bueno, qué les ha obsesionado durante las semanas que han estado en Madrid también, porque es una oportunidad para ellos para conocer la ciudad y sus otros museos, como el Arqueológico, como el Thyssen, como el Reina Sofía. Bueno, es una visita completa que se pide que aprovechen. Mira, el perfil es @rosazaira en Instagram. Ahí podéis ver las obras que hace. Mira, Juanra, no son obras que ha hecho a partir de cuadros del museo, estos son sus creaciones. Pero estaba ya, te hablo de 2016, y lo que estaba haciendo ella en las salas del Prado durante esas semanas tenía algo que ver con lo que hace ahora. Ella también hace máscaras. Bueno, mira como esta de aquí, por ejemplo. Madre mía. No te ha gustado mucho. Oye, imagino que todos, tanto los de la beca Ford como los copistas, todos tienen un horario concreto en el que pueden pintar, ¿no? ¿Es todos los días de la semana, todo el rato, o tienen unos horarios concretos? No, de lunes a jueves. Uh-huh.
en horario de apertura del museo. Y hay un máximo de copistas que puede haber al día, ¿no? Ahora mismo. Tenemos 19 caballetes. Si hay 19 personas que están interesadas en copiar y están en salas diferentes, pueden convivir, sí. Todo esto contrasta mucho con las condiciones que tenían los copistas a principios del siglo XX o en el XIX, ¿no? Que decías antes, esta costumbre es desde que se abrió el museo en 1819. ¿Cómo era entonces? Era distinto. Los copistas tenían más carta blanca, ¿no? Podían pintar todo el tiempo que quisiesen prácticamente, ¿no? Sí, es que los copistas podemos decir que tenían un acceso preferente al museo. Cuando se inauguró el Prado, el 19 de noviembre de 1819, el museo abrió una semana, decía la publicación de la Gaceta, 8 días, excepto los lluviosos sin que haya lodos, abrió 8 días seguidos y luego abría los miércoles. Pero el resto de los días podía ir gente con recomendación. Y los copistas, los pintores, los copiantes se les llamaba entonces, eran personas que tenían recomendación, personas que eran cercanas a la dirección del museo, porque eran cercanas a los artistas que estaban ahí, como lo digo, en la crema. Sí, eran pintores, vamos, de Madrid, ¿no? O de alrededores. Sí. Y de hecho, José de Madrazo, que no era el director del museo todavía, pero luego lo fue, tenía permiso para poder descolgar los cuadros, todos los que quisiera, un permiso por escrito, y hacer copias litográficas de las obras del museo. Claro, porque en ese momento era distinto. Ahora los copistas que recibimos en el museo, pues muchos de ellos se limitan a hacer copias literales para venderlas después, otros lo hacen por encargos y otros sí que vienen por aprendizaje, ¿no? Pero en aquel momento es verdad que las copias tenían un valor distinto. Bueno, era parte de la esencia del propio museo. Hay un montón de cuadros que muestran vistas del interior del museo en el siglo XIX y fotografías que incluyen copistas. Sí, en la sala. Bastante, sí. Bueno, sí, por ejemplo, en la exposición del Bicentenario del Museo del Prado, esta de Un lugar de memoria, tuvimos colgado un cuadro de Eugenio Álvarez Dumont que muestra precisamente la sala de pintura contemporánea que había en ese momento, a finales del siglo XIX, en el Museo del Prado, que por cierto, esa sala, bueno, se nutría de las obras que iban ganando los concursos cada 2 años de la Academia, ¿no? La sala principal que para esta dedicación de pinturas contemporáneas era la que hoy es la sala 24, que es la que está previa a la galería central. Sí, justo después de pasar la estatua de Carlos V y el Furor, la escultura de bronce, entras y está la sala 24. Esa sala se colgaban, como digo, las obras de contemporáneos y eran uno de los reclamos para que los artistas más jóvenes fuesen a copiar y conocer las obras que estaban haciendo sus contemporáneos, la gente de ese momento. Pero también aprovechaban para copiar otras obras, evidentemente, antiguas de la historia, de los grandes genios. Era una época en la que la tradición formaba parte del aprendizaje y era un punto de referencia para los pintores que estaban aprendiendo en ese momento. Incluso para artistas que querían alejarse un poco de lo que se estaba haciendo de manera oficial en España en ese momento, en la academia. Incluso también ellos iban al Prado a buscar referencias en artistas antiguos que se salían de ese academicismo, ¿no? Pues que es en el Greco, por ejemplo, que no cumplía esas normas tan estrictas que se exigían en ese momento, en el siglo XIX. En esa época sí se copiaba mucho al Greco, sí. O sea que la tradición en realidad era un elemento importante en la formación de pintores y evidentemente el lugar para conocer la tradición era el museo. El museo se convertía así en el lugar donde los pintores modernos, o sea, los contemporáneos y los pintores antiguos se podían reunir, se podían conocer y podían traspasar conocimientos de unos a otros, ¿no? Sí, y la copia era una asignatura obligatoria en las academias de Bellas Artes, como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que está en Madrid, muy cerquita de Sol, sigue existiendo. Todos los alumnos tenían obligatoriamente que copiar ciertas obras del Prado, y eso se ve en los libros de registro, que todos iban a copiar las mismas obras. En el siglo XIX, si no me equivoco, esas obras que copiaban solían ser de la colección de pintura española especialmente
temas relacionados con obras de Velázquez, vamos. Mucho Velázquez y mucho Murillo. Porque en el siglo XIX interesaba mucho el naturalismo. Luego ya en el siglo XX, momento en el que se va a mantener la influencia de las obras que están colgadas en el Prado en pintores posteriores, pues va a triunfar más Goya o el Greco como referencias más de esa pintura más expresionista o simbolista del siglo XX. Pero claro, es que esa relación del museo, ese concepto del museo como una escuela, como un lugar de tradición para las nuevas generaciones, es algo que en realidad ya existía antes. Estos días anteriores hemos hablado mucho de las copias que hace Rubens de los Ticianos, o de cómo Velázquez incorpora en sus hilanderas esa obra de Rubens que había pintado antes Tiziano, o por supuesto también hablamos de cómo Goya iba a hacer esa serie de grabados que copian las obras de la colección real. Es decir, que cuando el museo surge en 1819 ya traía Claro. toda una tradición enorme en el que la colección real, que es la que formaba parte de esa esencia del Museo del Prado, la colección real ya traía esa mochila de ser esa importancia o esa capacidad de ser importantes y de ser influyentes en los artistas de cada tiempo, donde en esa colección real pues podían conocer lo que pintaban los artistas del pasado, ¿no? Pues eso, ya decimos, Tiziano, Rubens, Velázquez, Goya, todos lo han hecho, todos han conocido pintores del pasado, sobre todo en esta categoría, claro, en esa cadena, digamos, de pintores que, como hemos dicho otros días, pues es más la tendencia colorista de la pintura, es decir, que la colección real siempre ha girado en torno a esos pintores de brochazo y de color, de pintura más que de dibujo, y esa es la cadena que ha surgido siempre, ¿no? Del museo, de la colección real y por tanto también del Museo del Prado. De lo que estamos hablando, la idea que me queda a mí es que ninguna creación nace de la nada, del vacío, siempre viene de algo, todo viene de algo, como en el cine, como en la literatura, todo viene de algo, como en la música. Alguien no se pone a hacer una canción o a hacer una película y se le ocurre y nunca ha visto una película antes o nunca ha compuesto antes una canción. Siempre hay algo anterior y siempre, consciente o inconscientemente, te has fijado en lo que han hecho los que han estado antes que tú. Uh-huh. Y esto es lo que pasa en la pintura también. Como esta frase, todo lo que no es tradición es plagio, ¿no? Que dijo Eugenio Dors en su momento. Claro, porque hay quien dice, no, si esto me lo he inventado yo, pues a lo mejor no te lo has inventado tanto tú y viene de algo. Quizá no lo sabes, pero viene de algo. Casi siempre, ¿no? Ese valor del arte para superarse a sí mismo viniendo de algo anterior, es lo que decíamos un poco con el mensaje de las hilanderas y Palas Atenea y Aracne, vamos. Sí, y ya que estamos de citas, me viene ahora a la cabeza una de Giacometti, que decía copiar para ver mejor. Copiando ves mejor lo que tienes delante, porque pasas muchas horas cuando haces una copia de una obra y ves de verdad los colores, las texturas, ves cómo está la obra construida. Claro. No pasas un momento por delante de ella y te quedas solo con la composición o con ¡ay, qué guapa es la chica que está pintada! No. Cuando copias, ves de verdad. De hecho, hay muchos pintores que lo que les pasa al copiar es que, vale, sí, copian por un lado, pero después incluyen lo aprendido en su producción artística, ¿no? Y yo qué sé, se me ocurre transforman. Así aleatoriamente, no porque estuviese en la Expo del Bicentenario, no. Se me ocurre el ejemplo más enigmático para conocer quizá el efecto de una copia sobre el pintor y sobre su paleta, son la secuencia esta famosa del San Andrés de Ribera y las obras de Fortuny, ¿no? Que las tres son del Museo del Prado y que, fíjate, la obra de Ribera, el San Andrés, que es de 1631, fue copiada por Fortuny en 1867 en el Museo del Prado. Fortuny vino al Museo del Prado, varias veces había venido ya como he dicho antes era mayor cuando vino sobre todo en verano de 1860, del 66 también, en agosto del 67, en fin. Y de hecho cuando muere Fortuny dejó un montón, 8 lienzos, 3 dibujos y unas cuantas acuarelas de su propia colección que eran copias. No se había deshecho de ellas, las conservó toda su vida. Tengo que decir que Fortuny tenía enchufe, era un copiante, como se decía entonces, con el enchufe porque su suegro era el director del museo, era Federico de Madrazo, Juanra. Bien, eso en cuanto a la gestión para entrar al museo, correcto. Pero vamos más allá, ¿no? Vamos a lo que Fortuny pudo aprender
de los grandes maestros en las paredes del museo. Pues, por ejemplo, copió seleccionando detalles de obras de Goya, de Velázquez, de Rivera, de Tiziano, de Van Dyck. Tuvimos un montón de ellas en la exposición de Fortuny, especialmente la expo del 2016 fue, la expo de Fortuny. 17, yo creo. Fortuny 17, diría yo, sí. O entre uno y otro, no estoy seguro. Bueno, pues eso, Fortuny copia el San Andrés de Rivera en el 1867. No es una copia entera, como decía antes, es un detalle, suprime los elementos de la religión, la cruz, en fin, hace un detalle como más de cara, más de busto. En esta ocasión sí que lo copió en óleo sobre lienzo también. Y después podemos ver la relación que tiene el conocimiento de la obra de Rivera, concretamente de esta obra de San Andrés, en su serie de Viejos desnudos al sol. El Prado tiene una de esas obras de 1871, que también son óleos sobre lienzos y que evidentemente muestran, bueno, eso, el paso de Fortuny por las obras de Rivera. No es una copia, ya es una interpretación de lo que ha aprendido con Rivera y con otros maestros antiguos del Prado. Pues, por ejemplo, deja zonas sin acabar, como podría haber hecho Velázquez para ser más expresivo, o el juego de las luces y las sombras en la piel vieja de su Viejo desnudo al sol, que tiene mucha relación directamente con Rivera, ¿no? Sí. Y ya el aspecto formal en sí mismo, el tamaño del cuadro, la figura, el tamaño de la figura dentro de ese cuadro, en fin. Quiere ser un poco, es lo que dices tú, ¿no? Un poco velazqueño este Viejo desnudo al sol. Es un poco Pablo de Valladolid, con ese fondo neutro en el que no hay ningún objeto, ese espacio que tenemos que adivinar al ver la obra. Bueno, el que hizo un Pablo de Valladolid con todas las letras fue Manet. Manet también visitó Madrid y visitó el Museo del Prado en 1865. Cuando llega a Madrid, él ya había pintado cosas españolas, conocidas pues en el Louvre, con cosas que se consideraban Velázquez y que no eran tanto en realidad, y con otro tipo de grabados. Este es otro tema, con grabados y tal. Pero claro, después de pasar por el Prado y de quedarse impactadísimo con Velázquez, es que dijo del Pablo de Valladolid, dijo, y abro comillas, quizá el trozo más asombroso de pintura que se haya realizado jamás. Tanto le impactó que luego hizo obras que están relacionadas directamente con este Pablo de Valladolid, pues el Pífano, que está en el Orsay, o el actor trágico, ¿no? Y bueno, también le impactó Goya, por ejemplo, el 3 de mayo de Goya, que luego plasmó tantísimo en su ejecución de Maximiliano. ¿Y por qué hablo de esto si no son copias? Bueno, pues porque me parece que es otra forma de copia, es otra forma, quizá la más interesante, de copia o de influencia. Sí, de copia directamente. No están copiando como tal, quizá. Manet no está copiando a Velázquez en su actor trágico, pero sin haber conocido a Velázquez y sin haber conocido a ese Pablo de Valladolid, no podría hacer esta obra. Y quizá delante del cuadro de Velázquez hizo alguna anotación en un papel, con un lápiz, con un carboncillo. No lo sabemos, o yo no lo sé, pero desde luego es una forma en la que la copia también va a influir en estos pintores, ¿no? Y bueno, que las obras de la antigüedad pues van a llegar a las nuevas generaciones. Un poco como lo que pasará con los de Richard Ford a día de hoy, que no sabemos hasta qué punto van a ser importantes pintores o no, y hasta qué punto este paso por el Prado va a marcarles. Pues lo mismo ocurrirá en ese momento. Pero fíjate, ahí están sus cuadernos, los cuadernos que hacen estos chavales que se guardan en la Royal Academy. Ahí están como cápsulas del tiempo, atados con unos lacitos que yo tuve la suerte de verlos, algunos de ellos el año pasado, allí en la Royal Academy. Bueno, déjame decir que tenemos unos cuantos dibujos que te han regalado ellos mismos, porque ellos te conocen, te quieren cuando se marchan, y antes de marcharse te regalan un dibujito hecho por ellos también de alguna obra del Prado. Hay algunos que sí. Aquí en el Corcho tenemos una aquí, Mariana de Austria. Estamos aquí colgaditos. Y más cosas tenemos, ¿no? De ellos en el Corcho. Bueno, ya da igual. Otro que vino al Prado y copió muchísimo. ¿Quién? Picasso, por ejemplo. Creía que ibas a hablar de Dalí, de nuestro amigo Dalí. Más tarde. Picasso, en torno a 1900, vino varias veces al museo a copiar cuando estaba en la academia. Vino con 15 años Picasso. Sí, pequeñísimo. Pablo Ruiz aparece en los libros de registro como Pablo Ruiz. Claro. Que a veces la letra ni siquiera se entiende bien y cuesta identificarlo, pero está clarísimo que era él. Y aquí hizo un montón de dibujos y de esquemitas de obras. Por ejemplo, en la expo del Greco y la pintura moderna del Prado, teníamos unos dibujos de Picasso que en todas las páginas, era un folio, un DIN A4, y en toda la superficie no paraba de repetir elementos relacionados con el caballero de la mano en el pecho del Greco.
Así, ponía Greco, 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 como si estuviera loquito. No, y ponía yo, ¿Yo? el Greco. Anda. Firmaba como si fuese el Greco en ese folio. Y luego dibujaba la mano en el pecho, dibujaba la personita. En fin, le impactó muchísimo. Monigotes. Era un chaval de 15 años que estaba haciendo monigotes porque no quería entretener en clase. No, luego también hizo copias de cuadros al óleo, cuadros de copias como tal, clásicas, imitando realmente el original. Por ejemplo, la copia del Felipe IV de Velázquez, que está ahora en el Museo Picasso de Barcelona, que hizo en 1897 y que también tuvimos en la exposición, por cierto, que era muy bueno verlo, el original de Velázquez al lado del de Picasso, porque claro, Picasso cuando copia el de Velázquez, el original estaba amarillento, tenía barnices que ya estaban antiguos y que estaban un poco amarillos, y la copia de Picasso refleja estos colores. Y sin embargo, ahora que el cuadro se ha restaurado, el original, el de Velázquez, pues claro, estaban colgados juntos y el cuadro antiguo casi que parecía más nuevo que el de Picasso. Que el reciente, ¿no? Pero porque estaba recién limpio y claro, tenía los colores mucho más puros. Sabes que esto me lo preguntan a veces los copistas cuando están delante de un cuadro que están copiando. Por ejemplo, se me ocurre una mujer que estaba pintando antes de cerrar el museo, estaba copiando el embarco de Santa Paula Romana en Ostia de Claudio de Lorena, de Claude Lorraine. Y me decía, no está un poco amarillo, no está, a lo mejor tengo que dejarlo yo un poquito más tirando a blanco, porque si lo restauráis, luego el mío va a estar amarillento y el original se va a quedar clarito y pues luminoso. Mira, esto le pasó a Picasso. Poco después de que Picasso hiciese esta copia del Felipe IV y de que estuviese por el museo allí haciendo dibujitos del Greco, hizo su famosísima Mujer en Azul, que está en el Reina Sofía, y que aunque no sea una copia, vamos, es como el siguiente eslabón, el siguiente paso en una cadena concreta que va principalmente, que arranca con el retrato de Mariana de Austria de Velázquez, que está en el Prado. Ese retrato de Mariana de Austria que Velázquez pinta en 1652, que después también pasaría por su filtro Goya en 1789 cuando hace el retrato de María Luisa con Tontillo, y Picasso con su Mujer en Azul del Reina, que es una pasada, ¿no? Y son como una cadena de 3 cuadros que son brutales, Sí. y que, claro, y que tienen mucha relación entre ellos, que un maestro se forma con el anterior, extrae conocimientos del anterior, no solamente en lo formal, sino también en la composición, en los colores, y bueno, que es esa función de educar a nuevos pintores de las obras del Prado, ¿no? Fíjate, Picasso estuvo muy obsesionado, pero muy obsesionado con las meninas claro. de Velázquez, con Margarita de Austria, con Mariana de Austria. Si habéis ido alguno al Museo Picasso de Barcelona, lo habréis visto. Estuvo realmente loco con el tema. Le dio para muchísimas obras. Tiene muchas series Picasso, de las meninas, sí. claro, y Picasso sería el cuarto en ese triunvirato que nosotros hemos contado estos días en el podcast, ¿no? De Tiziano, Rubens, Velázquez. Picasso sería el cuarto. Goya en medio. Ay, es que... Te has saltado a Goya con toda tu mala leche. Porque además lo acabo de nombrar. Sordera selectiva. Jo, la gente va a pensar que odio a Goya. Te lo juro que no ha sido a propósito. Lo juro sobre la Biblia. Como que en el capítulo de Frangélico no había licor en la mesa. Pues Ay. sí, a Picasso le impactan mucho las meninas y apuro. hace un montón de series sobre pero es que son un montón de pintores los que se fijan en las meninas para hacer sus obras y que les impacta muchísimo. Por ejemplo, A ver, ¿quién más? William Chase. Sí, Merritt Chase. Sí, William Merritt Chase. Mucho antes, ya en el siglo XIX, que también estuvo aquí en 1881 y que a partir de ese momento además se empezó a traer a estudiantes estadounidenses jóvenes en verano para formarles aquí en el museo, y claro, todos ellos dibujarían y copiarían en torno a obras del Prado. Y luego, bueno, él realizó su autorretrato en el estudio o ese Alicia ante el espejo, 2 obras estas que están directamente basadas en las meninas, en el uso del espacio, del espejo, en fin. También hizo muchas copias Chase, ¿eh? Y esas copias además es que hoy en día tienen valor y están en museos importantes del mundo. O sea, que no te creas que es que las copias dejan de ser importantes, ¿no? Ya que te has puesto tú a sacar nombres, a sacar ahí, venga, Mantreca, venga, estrellas, yo también voy a decir unas cuantas. También estuvo como copiante Renoir, estuvo John Singer Sargent, estuvo Degas, Giovanni Boldini.
mogollón. Mary Cassatt, no voy a decir la lista completa, porque ¿Cómo sería que no? como coger los libros de registro de copistas y empezar a leerlos, ¿sabes? Porque Pero los- en el siglo XIX era así. Los impresionistas se dejaron atraer por el Prado principalmente a raíz de Manet, que Manet también habló de él y de Velázquez y tal, que luego, pues eso sí, pues se trajo a Degas, a Renoir, a Rodin, a Monet. No es que se los trajese él, sino que, bueno, Los inició esa Ah. tendencia, ¿no? A venir para acá. De hecho, Degas dijo, es que no sé de memoria esto porque me lo dijo a mí, dijo, nada, absolutamente nada puede dar una idea aproximada de lo que realmente es Velázquez, cuando pudo conocer a Velázquez aquí en el museo y dibujar y copiar y de todo. Ya que hablas de Velázquez, ¿es el momento de Dalí o todavía no? Un segundo. Solamente antes de terminar el capítulo de Velázquez, decir que las Meninas evidentemente han inspirado a un montón de gente, pero cabe destacar el caso de Hamilton, que en 1973 hizo su estampa sobre las Meninas y que además le dio una vuelta de tuerca al asunto colocando en el lugar de Velázquez a Picasso y reinterpretando todo el espacio de las Meninas como si fuesen figuras de Picasso a sí mismo. Entonces, bueno, o sea, es como la vuelta de tuerca absoluta. Por eso Hamilton lo hemos escuchado al principio del capítulo de... Y hubo una expo de Hamilton en el Prado cuando... En vamos, 2010 sí, se expuso esta Yo estampa. recuerdo Sí, vigilar sí. esa sala, la sala D de la ampliación. Sí. Bueno, Oteiza, un montón de gente. Es verdad, o sea, es que las Meninas... Tienes ahí a Miro, otro de mis amigos. Las Meninas y los artistas del siglo XX ha sido una relación constante. También, por ejemplo, el equipo Crónica. El equipo Crónica interpretaba más obras del Greco o el propio museo. Sí. Incluso el equipo Crónica tiene obras en las que aparece la galería central del museo. Es verdad que el equipo Crónica lo que hace es más que copiar literal, bueno, aunque los copia también, es incluir esos elementos en obras que tienen una carga política potente y relacionan las obras del museo, pues el Caballero de la mano en el pecho, por ejemplo, o al propio museo en sí, lo relacionan con lo español, ¿no? Lo que quieren es, bueno, sí, en sus cuadros eso es lo español, lo tradicionalmente español, y luego ya meten elementos, pues por ejemplo, en su antesala, una obra de 1968, meten al Caballero de la mano en el pecho detrás de una mesa de oficina de funcionario y delante de una pared de mármoles muy rica. En esa mesa de funcionario solo hay encima de la mesa un puño americano. No hay papeles que tengan que tramitar ese funcionario. Hablan de cómo el gobierno en ese momento está usando solo la fuerza y no la razón, ni ningún documento que valga. El gobierno, la dictadura franquista. Claro. También Saura haría lo mismo, que el otro día dijimos que para Saura El perro semihundido era una de sus obras más importantes. Más bella, decía, más hermosa. Sí, la obra la más hermosa que más había visto nunca. Hermosa, sí. Y la reinterpreta, también reinterpreta retratos de Felipe II, ese de Sofonisba, que también comentamos el otro día, aunque en esa época estaba asociado con Sánchez Coello. En fin, un montón. Jackson Pollock no pasó por el Prado, pero conoció las obras del Greco a través de fotografías y estampas y hizo, por ejemplo, un dibujo que ya ha venido al Prado varias veces que se basa en esa resurrección del Greco que está en el Museo del Prado. Un dibujo que lo copia. Francis Bacon. Hombre. Que cada vez que venía a Madrid... El bacon, qué rico. Tengo hambre. Pues no tenemos bacon en la nevera, creo. Él cada vez que venía a Madrid pedía que alguien le llevase por las salas del Prado y algunas de las veces fue la propia Manuela Mena la que le acompañó y bueno, esto está también contado en varios artículos y es muy interesante leerlo, lo que cuenta Manuela Mena de esas visitas con Bacon. Yo quería llevarte ahora ya para terminar, sí, esto está terminando, a los inicios de la gestión con los copistas, porque tú hablabas de que siempre se había copiado, siempre se ha hecho esto, antes de existir el Prado también, evidentemente, y no solo en el Museo del Prado, no solo en Madrid, también en el Louvre. Hombre, en el Louvre, por cierto, tengo un dato curioso sobre el Louvre. Venga. Y sus copias. A ver si lo encuentro. A ver, que mientras... no me quiero equivocar. Manet y Degas se conocieron en el Louvre mientras ambos copiaban un retrato de la infanta Margarita que estaba atribuido a Velázquez. Fíjate tú. Esto me lo contaron a mí también. Qué bonito. Sí. Qué bonita historia. Es que los museos unen, Juanra. Los museos unen, lo sabemos tú y yo. Por ejemplo, a nosotros. Pues te quería decir que cuando se nombró director a José de Madrazo,
hablamos de 1838, su hijo Federico de Madrazo, tenía solo 24 años y estaba en París. Madrazo necesita ayuda, que alguien le diga cómo organizar a los copistas que llegan sin parar al Prado pidiendo hacer copias en las salas. Entonces él escribe una carta a su hijo porque está en París y le dice, oye, a lo mejor tú ahí te puedes enterar de cómo lo hacen en el Louvre, de cómo atienden a los pintores que se acercan y dicen, oye, que quiero pintar. Y entonces le dice en una carta, deseo saber si en ese museo de París se permite a los copiantes poner cuadrículas sobre los originales. Imagínate lo que estaban haciendo en Madrid en ese momento, ¿eh? Yo creo que no. A lo menos, si se permite, será solo para sacar una copia exacta, ya sea un pintor de mérito o algún dibujante para grabarle. Aquí se abusa demasiado de la cuadrícula y no hay muchachuelo que empieza a embadurnar telas que al momento no plante una sobre el original, esté o no esté en el caso de copiarlo. Y aunque dicha cuadrícula esté fija en su bastidor, con todo, creo yo, decía José de Madrazo, que hay alguna exposición de perjudicar el cuadro original. No dejes de contestarme a esto porque quisiera hacer una reforma sobre el particular en este Museo de Madrid. Pues aunque yo no necesite de semejante ejemplo, sin embargo nunca está de más saber lo que se practica en una nación en donde ciertamente no se ponen cortapisas al progreso de las artes. Qué bonito. No me puede caer peor José de Madrazo, Juanra. Lucía, ha llegado el momento, yo lo he intentado, pero ha salido. Da igual, no preguntes, ¿verdad? No preguntes. No me puede caer peor este hombre. Era tan soberbio. Hay un epistolario con las cartas que se intercambiaban José de Madrazo y el resto de personas de su familia, no solo Federico. Y cuantas más cartas lees, peor te cae este hombre. Bueno, pues tenemos la respuesta de Federico. José le escribía el 27 de julio y Federico, recordemos, 24 años, le contestaba en agosto. Le decía, en este museo no se permite de ningún modo a los copiantes ni poner cuadrícula, ni calcar los cuadros, ni cosa que lo valga, ni meterse dentro de la barandilla para verlos bien. Es verdad que hay que atender a gran número de copiantes, que seguramente no baja entre hombres y mujeres de 1000 personas, y que muchas veces hay entre 6 y 7 y más que copian un mismo cuadro, como sucede con casi todos los Rafaeles. El bajar los cuadros y ponerlos en otra sala tampoco se permite, más que alguno que otro que es profesor, y eso con mucha dificultad. Todos los que han obtenido medallas en las exposiciones anuales de pintura tienen derecho de dar certificados a los que desean ir a copiar a los museos reales. ¿Vale? Esto estaba pasando ya en Francia, por el cual se les concede una licencia que se renueva de 3 en 3 años para los franceses y es temporal para los extranjeros. Así era la cosa en los años 30 del siglo XIX. Me parece interesante también decir que en esa época se cambiaron las lanzas de sitio, la rendición de Breda, porque había tanta gente que las quería copiar que les molestaba al público. O sea, no se cambiaron de sitio para que dejaran de copiarlas, no. Se cambiaron de sitio a una sala en la que estaban solo las lanzas para que pudiesen solo copiarla y que el público no molestase. Esto se hizo también. Y esto fue ya en los 50. Sí, los copistas eran, lo de la rendición de Breda. Los jefes del museo eran los copistas. Jefes. Pero hubo una señora que era la jefa absoluta de los copistas, que era la reina regente María Cristina, la madre de Isabel II. María Cristina me quiere gobernar. No vamos a poner esta canción, Juanra, lo siento. Paloma San Basilio fue ya nuestro top. María Cristina copiaba obras en el palacio. Yo le sigo. Que no. Pero ella lo que pedía era que se las llevasen al palacio. Ella no iba al museo. O sea, ella quería que le llevasen las obras de arte originales al palacio para que ella allí pudiese copiarlas, claro, hombre. Sí, y se montó un petate importante. En 1845 se publicó en El Clamor Público que José de Madrazo, que era el director del museo, estaba negociando, que estaba vendiendo las obras, los tesoros, decía el periódico, del Museo del Prado, a los ingleses. Porque faltaba un cuadro que era la perla de Rafael, la Sagrada Familia de Rafael. Y estaba en el palacio siendo copiada por ella. Claro, no estaba en la sala, quedó su hueco porque lo estaba copiando la reina regente. Y José de Madrazo tuvo que contestar, tuvo que enviar una carta al periódico diciendo no la he vendido, señores. Soy cabrón, pero no tanto. No la he vendido. La está copiando la reina regente, la madre de Isabel II, que también copió, por ejemplo, La Dolorosa de Murillo. Ella era la puta ama de las copistas. ¿Cuántas obras habrá en el Prado que pensamos que son originales y son de Madrazo en realidad? O de María Cristina. Qué miedo me da esto. Igual podemos dedicar otro episodio a los Madrazo. O igual no. En fin, hay que despedirse. Nos tenemos que despedir ya. Por cierto, al principio habéis escuchado unas voces. A buena hora, avisas tú. No eran nuestras. Bueno, habéis reconocido con seguridad la voz de Dalí, porque él mismo
se menciona, cómo no va a hacerlo, pero también la voz de Richard Hamilton, que hablaba de cuándo era la primera vez que visitó Las Meninas, también la voz de Barceló, hablando de lo que para él supone Velázquez a día de hoy, y por último la voz de Álvaro Perdices, que es un artista, también compañero nuestro o ex compañero nuestro, que fue el autor de El Jardín Infinito. ¿Nos despedimos o quieres aportar algo más? Nos despedimos. Solamente quiero decir que mi trabajo para mí es un regalo, que cada día disfruto descubriendo las historias de todas las personas que vienen a copiar a las Salas del Prado, y que además de varias de esas personas pues me he hecho amigo, que tengo una muy buena relación con ellas y con ellos. Digo con ellas sobre todo porque hay muchas chicas, hay muchas mujeres, y algunas pues son unas abuelitas entrañables. Qué bonito. Oye, me ha gustado este formato entrevista que te he hecho. Pues a mí no me gusta nada ser entrevistado. Lo paso fatal, pues Juanra. algún día lo hacemos al revés y me entrevistas tú a mí, a ver qué sale.